Y regresamos con ustedes aquí en los micrófonos de Blue Radio hablando de una polémica iniciativa de la Alcaldía Mayor de Bogotá en donde pues se habla de cobrarle a los vendedores informales el uso del espacio público. Y yo quiero saber si esto es una iniciativa solo que hemos visto en Bogotá o, por ejemplo, Hugo Mario, en Cali a los vendedores en las calles, a los vendedores ambulantes, a la gente que tiene sus kiosquitos en la calle, ¿se les cobra por el uso del espacio público o esto allá nunca se ha discutido? No, Camila, no se cobra por uso de espacio público y digamos que depende de la administración, se hacen operativos para sacarlos de algunos espacios públicos. En la administración de Alejandro Eder se han hecho algunos operativos para recuperar especialmente andenes del centro de Cali, pero aquí no se cobra por espacio público. Ana Cristina, en Medellín ustedes que a veces se creen, ¿no? Acá me van a matar los paisas, más civilizados y más organizados que nosotros en Bogotá, ¿se cobra por el espacio público? No, Camila, incluso esto muchas veces entra a discusión porque son los criminales, las bandas criminales las que mantienen azotadas y tienen sonorizadas algunas áreas de la ciudad donde ellos son los que cobran vacuna y creyendo que son los dueños del espacio público. Y esto casi siempre se alborota, ¿sabe cuándo, Camila? En diciembre, que es cuando empiezan todas esas ventas y que los criminales se riegan por toda parte a cobrar por espacios porque pedazos de espacio público. Y eso yo creo que pasa en Bogotá también, ¿sabe? Que hay mafias que dicen que estos son espacios de ellos y empiezan a cobrarle y a vacunar a la gente que tiene sus puestos de arepas y de perros calientes y de dulces y chicles y demás en el espacio público. En Barranquilla, Oscar, lo que pasa es que yo no sé en Barranquilla con ese calor, ¿sí hay muchos puesticos en la calle? Sí, Camila, pero hay unos que están formalizados, es decir, hay unas casetas que usted ve que están formalizadas, hay una persona encargada de administrar todo lo que tiene que ver la relación del distrito con los que ocupan el espacio público, pero hay otros vendedores ambulantes que no están formalizados y que eso sí no pagan nada, es decir, esos son otro tipo, pero hay un sector que está formalizado, Camila. Es que en Bogotá el IPES, David, el IPES es exactamente ¿qué? Tomó esa decisión de van a empezar a cobrarle a la gente que tiene o que utiliza el espacio público para que pueda estar ahí. Así es, Camila. El Instituto para la Economía Social, IPES, esto es el IPES, y señala que uno de los objetivos de esta iniciativa es el aprovechamiento del espacio público, pues esto deriva del decreto 315 del 2024, en donde regula y organiza las actividades de ventas informales. Pues Camila, este polémico protocolo dispuesto por la alcaldía estaría encaminado al derecho al uso del espacio público, pues de forma ordenada. Ese es uno de los objetivos. Claro, pues ordenar protocolo. Y que no sean las ventas ambulantes, que hay sitios incluso en el centro de Bogotá en donde no se puede ni caminar por cuenta de que se vende de todo en el andén. Correcto. Uno de ellos es el barrio Restrepo, en donde por el lado de la plaza de mercado, pues es imposible caminar. Y en diciembre, pues calcule usted cuando hay compras y demás. Y me imagino, David, que se rebotaron los vendedores ambulantes o la gente que tiene sus puestitos en la calle. Pues esto ha generado polémica, han habido marchas, plantones y pues bueno, eso ha generado bastante controversia de cómo será el cobro y pues cómo está lineado con los objetivos del aprovechamiento del espacio público. Pues Wilfredo Grajales es el director del Instituto para la Economía Social, IPES, pues que está detrás de esta iniciativa. Señor Grajales, bienvenido, gracias por acompañarnos. Camila, muchas gracias a ti y a toda la mesa. ¿Cómo se va a hacer el cobro? Es decir, para que nos explique, porque sí entiendo que los vendedores que pues tienen su puestico de arepas, de mango, de lo que sea en la calle, pues se rebotan porque dicen, ahora nos van a cobrar por estar aquí. ¿Cómo es la normatividad? Camila, vamos por partes. El espacio público, la ciudadanía lo viene encontrando muy desorganizado, o sea, hemos encontrado un espacio público en crisis, un espacio público que no le está facilitando la vida a quienes lo quieren usar, entre ellos los vendedores, obviamente. La administración, la alcaldía de Bogotá, lo que ha empezado es un proceso a través del cual tratemos de encontrar esos vacíos que se tienen y por eso nos hemos ido no por las vías de hecho, sino por las vías del derecho. Entonces han empezado a generar las estructuras de derecho para hacer esto. El decreto 315 del año pasado ese es el que nos pone a trabajar a todas las entidades. En este momento estamos sacando más de 60 protocolos a través de los cuales se van a ir reglamentando el uso del espacio público, no solo para los vendedores, para los artistas, el espacio público para los deportistas, el espacio público para las distintas personas, para quienes usan el transporte público, para todos ellos. La semana pasada hubo una serie de ruidos
nosotros decimos que con mala intención, porque primero dan por hecho cosas que se están planteando, se están discutiendo, y porque sabemos que aquí hay manejos que tienen que ver con cosas económicas, con cosas políticas, que habría que también denunciar, porque nos parece que enrarecen el ambiente. ¿Qué hemos querido hacer con el protocolo? Pues tratar de darle garantía a los vendedores de que el ejercicio que ellos hacen de su trabajo, de su acción comercial por la cual... Pero señor director Grajales, déjeme, yo lo interrumpo ahí porque estamos teniendo una confusión. Entonces, ¿esto ya se empezó a cobrar o no se ha cobrado? ¿Va a entrar en vigencia o no va a entrar en vigencia? No se ha empezado. Ese es de los ruidos que empezaron a hacer la semana pasada. No estamos todavía hablando de cobrar, pero sí está planteado, y está planteado dentro de cosas que ustedes dijeron hace un rato, y es los vendedores dicen: a nosotros ya nos están cobrando el espacio público, pero nos lo están cobrando las mafias, nos vienen y nos dicen que paguemos por el derecho a usar el espacio público, nos los cobran los privados, que nos cobran el derecho a estar al frente de los negocios, los formales que tienen. O sea, hay una serie de cosas que dicen los vendedores: espere y unifiquemos el tema y si le vamos a pagar, paguémosle que esa retribución económica sea para la ciudad. Entonces, ese es el punto que se ha ido planteando en el protocolo, pero es uno de los puntos. Yo quisiera decir, primero, que de entrada es claro que el protocolo asume que el 315 ya define como poblaciones que son exentas de este cobro, poblaciones que tienen que ver con los artistas, los hacedores de oficio o artesanos que llamamos, los que tienen que ver con que hacen la labor que llamamos normalmente emboladores o embellecedores de calzado, director, los vendedores de lotería, pero el protocolo ha ido sumándole a eso las personas con discapacidad, las madres cabezas de familia, las víctimas del conflicto, o sea, las personas que están en una alta vulnerabilidad. Eso se ha ido exceptuando. Es que, bueno, usted está diciendo que es una posibilidad, que no es una noticia que se le vaya a cobrar a la población informal, pero no sé si ustedes han dimensionado la complejidad de esa idea. Es decir, la informalidad de Bogotá es del 36%, es decir, 1.200.000 personas en Bogotá trabajan en la informalidad, no tienen cámara y comercio, no tienen cuenta bancaria, casi todo es efectivo. ¿Esto cómo se haría? Es decir, ¿cómo usted cómo va a obligarle a pagar o no obligarle o hacer toda la supervisión de una economía absolutamente invisible y debajo de toda institucionalidad? La respuesta tú mismo lo estás dando. Esto es una situación compleja que no se puede, o sea, no se puede salir alegremente a decir ya se va a cobrar. No, nosotros no lo hemos hecho. Lo han hecho los medios, lo han hecho un grupo que ha salido a hacer como este ruido y a crearle una zozobra a la comunidad, que a mí me parece que es irresponsable, pues, porque tú mismo lo dices. Esta es una situación que debe irse construyendo, es un orden al que hay que aspirar. Aquí hay una serie de vacíos y hay que irlos llenando, tenemos que ir trabajando para que sí lleguemos un día a que el país no tenga esta informalidad que crece y crece, sino que de verdad tenga rutas a través de las cuales quienes llegan al espacio de la informalidad, al espacio público, por situaciones socioeconómicas, encuentren en la administración la posibilidad de salir de ahí, pero que quienes por vocación desean estar en el espacio público y sienten que no tener un jefe, poder llegar a trabajar cuando quieren, bueno, las cosas que ellos dicen cuando están hablando de esto, también tengan ese derecho y puedan hacerlo de manera regular, puedan hacerlo en diálogo claro con la ciudad. Eso no se va a hacer mañana ni pasado mañana. Pero mire, director, entonces déjeme yo le pregunto porque para ver cómo titulamos esta nota. Y es, Bogotá no va a empezar a cobrar por el espacio público. ¿Y por qué se lo digo? Porque si usted se mete a internet, usted ve de hace 2 días, por ejemplo, en el periódico Portafolio, en Noticias Caracol, en donde dicen la alcaldía de Bogotá cobrará a vendedores informales por usar el espacio público. Entonces lo que tenemos que titular, a ver si usted está de acuerdo, es: Alcaldía de Bogotá no va a cobrar a vendedores ambulantes por usar el espacio público. Camila,
Eso lo vamos a definir con ellos, pero no es que la alcaldía les vaya a cobrar y no es que sea ya. Pero si ellos dicen, yo lo estaba diciendo, en la discusión nos dicen, mire, es mejor que se cobre para que de una vez pongamos un común denominador que se ha ido discutiendo. Pero, ¿por qué salen esos titulares? Porque a mí me insisten, han hablado de eso y yo les digo que sí hemos hablado de eso, que con los distintos grupos se ha venido en el Consejo de Bogotá, en la personería, en las distintas instancias donde hemos estado hablando, ha salido el tema del cobro, sí, ha salido en la diferenciación de personas, también el tiempo en el que van a estar, el espacio en que deben estar. Esto tiene muchas variables. Una, y yo diría que no era la más importante, pero terminó siendo la de titulares, que era, les van a cobrar el espacio público y como que a la vulneración que tienen, como que le van a agregar ahora un cobro. No, eso sí me parece a mí que debe ser claro. La alcaldía desde ningún momento está tratando de crecer la vulneración, pero sí está tratando de generar la manera. O sea, no está definido. Legal, lo están discutiendo con los vendedores. Yo le hago una pregunta, señor Grajales. Este modelo que ustedes están discutiendo con los vendedores informales en las calles de Bogotá, ¿en qué otras partes del mundo se aplica? Porque pues como que queremos ordenar la ciudad y es un hecho. No queremos tener pues una cantidad de economía informal en las calles que hacen que la ciudad se vea desordenada, que se vea sucia, etcétera, etcétera. Este modelo de cobro por el espacio público, ¿qué otras ciudades lo han aplicado en el mundo? ¿Sabemos? Sí, en general en las economías formales para vender en el espacio público hay una especie, voy a decir, de licencia, una especie de permiso que se entrega donde estas variables se manejan, o sea, es la persona concreta, la licencia es a una persona por un tiempo determinado para desempeñar una función, una venta, un tipo de venta formal en una zona, en una localidad formal, y eso se va renovando y permite hacer un diálogo a través del cual yo puedo hacerle seguimiento si esa persona está cumpliendo o no está cumpliendo. Eso se ha hecho, pues, o sea, si planteamos vendedores informales hay en todas las sociedades, pero en las sociedades organizadas, hablemos de Estados Unidos, hay licencia para salir. O sea, el vendedor informal tiene un permiso, una licencia, que le permite decir, yo estoy aquí, pero estoy formalmente dentro de mi acción informal. O sea, de alguna manera el Estado está cuidando esta acción que yo estoy haciendo y me está haciendo seguimiento. Director Grajales, podemos estar de acuerdo en el tema de la organización de la sociedad, pero usted nos dice que hay otras sociedades donde se aplica este impuesto, este cobro por el aprovechamiento del espacio público. Lo que pasa es que hay otras sociedades en otros países que no tienen el problema que tenemos en Colombia, y hablamos específicamente de Bogotá, que es el tema de la extorsión. Es decir, a usted le han dicho los vendedores ambulantes que ya están pagando por el espacio, es que le cobran a personas que van y los extorsionan y les cobran por el aprovechamiento del espacio público casi como una extorsión. Antes de ordenar esta sociedad o esta ciudad, Bogotá específicamente, ¿ustedes qué van a hacer para combatir este delito y este abuso a los vendedores ambulantes? A ver, el IPES no es la Secretaría de Seguridad, luego eso a nosotros sí nos corresponde hacer evidente esos casos y generar las estructuras de orden que eviten que eso suceda, y en eso somos muy receptores de las quejas que nos hacen los vendedores, y es defínanos a quién hay que pagarle, porque esta es una actividad económica y nosotros entendemos que debe haber una remuneración, no debe ser mucha, pero debe existir y debe haber control sobre esa remuneración. Ahora, esos vacíos que se están generando ahí son los que llenan este tipo de organizaciones que empiezan a decir, bueno, no lo están cobrando, yo sí se los cobro, y empiezan a cobrarle a la gente el que yo lo protejo aquí, el que yo lo dejo estar en este espacio, y empiezan a vender el espacio público. Si el Estado, si la ciudad, en este caso Bogotá, empieza a organizar y empieza a generar una estructura ya formalizada, organizada, donde definamos tiempos, donde definamos espacios, donde definamos una retribución que es de la que habla el protocolo, sin duda
no estaremos dando la solución, pero estaremos en camino a ordenar una situación que en este momento está caótica en la ciudad. Pues director del IPES, Wilfredo Grajales, mil gracias por estar con nosotros y nos quedamos con eso, con que no hay nada definido, están en conversaciones con los vendedores informales en las calles de Bogotá para determinar si se va a cobrar o no se va a cobrar. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Que estén muy bien, muchas gracias. Yo le entendí que él pensaba que lo de cobrarle es como lo menos importante, es de un paquete de medidas de baterías y que lastimosamente la prensa hizo que ese fuera el titular. Ojalá haya otras buenas medidas. Yo sí creo que el tema de la informalidad se puede discutir, se puede poner unos parámetros. Algunas alcaldías han tenido por momentos políticas buenas, pero respecto a lo de cobrar, no voy a decir si es bueno o malo. Es imposible, es de una ingenuidad. O sea, el IPES no sé cuántos funcionarios tenga. El IPES no es un organismo muy dentro de la alcaldía. Que usted 100 o 200 personas vigilen y controlen a 1.300.000 informales en todos los barrios de Bogotá que paguen a tiempo. Y pero si no ese paga 1.300.000 informales, esa cifra que usted tiene es que tenemos 1.300.000 personas vendiendo en las calles. Trabajando en la informalidad. No. Es que informalidad no es necesaria, porque informalidad puede ser una manicurista que va y le hace a usted las uñas en la casa. Sí. Entonces tenemos 1.300.000 personas vendiendo en las calles o 1.300.000 personas en la informalidad. Que trabajan en la informalidad. Pero eso no significa que trabajen en la calle. Bueno, es distinto. Es que no, porque hay que ser preciso, Sebastián, con eso, porque la informalidad no es vender en la calle. La informalidad es usted ser una masajista y irle a hacerle masajes Camila, a la gente en su casa, o hacer las uñas, o un todero que va y le arregla las cosas a la gente. Eso no significa que estén trabajando en la calle, porque me parece delicado decir que tenemos 1.300.000 personas vendiendo en las calles. Yo al director no le dije eso. No, pero usted está diciendo que no sabe cómo van a cobrar a 1.300.000 personas esa actividad. 300.000, 400.000. No, porque es importante tener el dato. Bueno, ¿cuánta gente vende en la calle en Bogotá? Yo no lo tengo, no sé. Pero Camila, más allá del dato, el corazón de mi punto no es ese. Pues, digamos, le doy, no, porque si usted pone un número así de rimbombante, obviamente Camila, hace que la discusión se desfase. No, es que usted no me está yendo a mi punto, o sea, se está yendo a otro punto. Si quiere 100.000, dejémoslo en 100.000 que están en la calle. Yo no quiero operar con un dato que creo que es un dato que no está censado. La característica de la economía informal... Pero es que voy a decirle una cosa, Sebastián, en medio de la discusión que me parece importante, y es que los datos importan. Que es que yo no estoy diciendo que no, por eso digo, pero es que no podemos decir, es que 1.300.000, así ese no sea el punto. Yo le dije a él que en Bogotá la economía informal es 1.300.000 personas. Sí, pero eso no son personas que están en la calle vendiendo. Bueno, es que eso me parece, es que no me parece menor. Si usted se pone bravo conmigo porque yo le digo, no diga 1.300.000 personas en la calle, porque eso no es verdad. Yo no me pongo, Camila y Sebastián, un segundito. Pero venga antes de que diga el punto, yo le ayudo. Sí, venga, no se enoje, Sebastián. Es que acá estoy leyendo un dato, estoy dándole el dato que Camila está pidiendo. Lo tiene el Consejo de Bogotá y dice que se estima que en Bogotá existen unos 170.000 vendedores informales. Ahí está, puede desarrollar el punto. Pero es que me parece incluso dentro, pero además para que hagamos la reflexión, incluso dentro de la discusión uno no se puede sacar un dato del sombrero, no se puede poner, así no vaya a ser el punto, Sebastián, uno pone su punto, pero no puede decir 1.300.000 personas, no, es que 1.300.000 informales no están en la calle, informales, la economía informal son muchas cosas, entonces ya listo, son, ¿cuántos, Jennifer? 170.000 según un informe del Consejo de Bogotá. Ok, ¿qué vamos a hacer con esos 170.000 vendedores en las calles de la capital? Ahora sí lo escucho teniendo el número claro, porque el sombrero no nos podemos sacar los datos. Pero es que para mí lo importante no es el dato, sino es cómo se va a cobrar algo que desde mi opinión, desde mi punto de vista, es imposible hacerlo por la naturaleza informal de la actividad. Usted cómo lo obliga, cómo lo castiga, cómo lo vigila, pero es muy absolutamente imposible. Pero es muy distinto crear una infraestructura para cobrarle a 1.300.000 que a 130.000. Es que, Camila, nuevamente mi punto, no es tanto el número, es la naturaleza del informal hace que sea imposible cobrarlo, porque el informal no está afiliado a ninguna institución. ¿Usted cómo lo obliga? ¿Cómo lo vigila? No me pagó en febrero. Bueno, no puede vender. ¿Cómo lo castiga? Va a poner a unos funcionarios del IDES sentados ahí en la carpa donde el señor vendía para que no venda. Digamos, es que es absolutamente imposible, desde mi punto de vista, proponer cobrarles a las 200.000 personas o 150.000 personas que están en las calles de Bogotá. Operativamente, eso lo entiendo. Operativamente es muy difícil que le cobren a la gente
o cómo se va a hacer esa estructura. Pero sí sigo insistiendo, así usted se ponga bravo, que el dato en la discusión es fundamental. Pero es que el dato, repito, el dato que di fue la informalidad. Claro, pero reconozca, Sebastián, que la informalidad no significa que estén en la calle vendiendo. O sea, no es lo mismo, es que no podemos trasladar una cosa a la otra y le exigimos a nuestros dirigentes que no se saquen los datos del sombrero y que Petro no salga a hablar del gas así como así, que de dónde sacan los datos, pues igual uno en la discusión tiene que ser pues completamente honesto con esos datos. 1.300.000 personas no hay en las calles de Bogotá vendiendo, hay 130 y pico de mil, que es ni la décima parte, pero Óscar, usted iba a decir algo. Sí, Camila, es que hay un asunto que no es menor y tiene que ver con la seguridad que se le va a brindar a esas personas y que no se les está brindando, lo que hemos hablado hoy de las extorsiones y demás. Es decir, si se llega a pagar, si digamos el acuerdo es que ellos tengan que pagar y aparte de pagarle al Estado legalmente, tengan que seguirle pagando a los ilegales, a los que extorsionan, quedarían en el peor de los mundos. Unas personas vulnerables que están sobreviviendo en las calles, pagándole al Estado por un lado y pagándole a los ilegales por otro lado. Ese problema de la seguridad o de la inseguridad tiene que solucionarlo cuanto antes, porque si no, el daño no se soluciona el problema y al contrario se agrava mucho más ahora. Pero además, Camila, yo estoy en parte de acuerdo con Sebastián en el sentido de que va a ser muy complicado hacer ese cobro a los vendedores informales, porque es que la mayoría son ambulantes, no son estacionarios. Es decir, un vendedor hoy está en una esquina, hoy está en una calle y a la semana siguiente estará en otra esquina o en otra calle, ¿sí? Y así va a ser muy complicado que tributen o que paguen por estar en espacio público. Y además ahí va a haber un conflicto con los comerciantes formales, porque van a terminar los comerciantes que pagan impuestos al Estado compitiendo con un vendedor ambulante que está en su andén, pagando obviamente mucho menos al Estado, o en este caso a la alcaldía. Sí, lo que pasa, Hugo Mario, es que uno no puede hacer una comparación acá y es muy desequilibrado hacer comparación con otros países del mundo, porque aquí es un país donde no hay ciertas garantías y estas personas, como lo decía, como pasa en Medellín, que en diciembre, por ejemplo, los grupos, pues en general, pero sobre todo en diciembre, los grupos criminales zonifican, dividen toda la ciudad, partes de la ciudad, a ver cómo van a cobrar en las distintas partes y que llegue además el Estado a cobrarles tras de que no les da las garantías para un trabajo digno, tras de no darles la seguridad para tener un trabajo, digamos, estable, les vienen a cobrar. Entonces yo creo que y pues me pareció supremamente ambigua esta entrevista, es decir, la entrevista que acabamos de tener fue muy ambigua. Es que yo creo que no han definido, Ana Cristina. Por ahora no, es muy raro, el por ahora no, en el Estado se ponen tiempos. Y lo segundo, eso de que vamos a concertar con las personas, es decir, usted va a concertar con las personas si quieren pagar, de verdad, es decir, eso es muy raro, es las condiciones, no entiendo en realidad, porque no nos dio ni cronogramas ni nada. Yo creo que es que se dieron cuenta que iban a hacer ese cobro, se les salió el run y ahí les estalló eso en la mano y como que ya no saben qué hacer con esa información. Me dice una oyente en el 301-764-4108, Ana Cristina, que dice que viven en Envigado y que allá sí cobran por el espacio público. ¿Usted sabía eso? No sabía que en Envigado lo cobraban. Yo tampoco, por eso yo les preguntaba si esto era algo que pues estaba discutiendo Bogotá solamente o que había otras ciudades del país que estaban en esa discusión. Pero yo coincido con usted, a mí me pareció, pues quedé muy perdida con la entrevista, porque lo que dijo el director del IPES es, todavía no, estamos en discusiones. No quiere decir que no lo hayamos puesto sobre la mesa, pero lo vamos a hablar con la gente, con los vendedores ambulantes, con la gente que está en la calle, y ahí vamos a definir si se aplica o no se aplica este cobro. O sea, es decir, en estos momentos estamos en nada, David. Se hicieron protestas y demás, pero es lo que acaba de decir el señor del IPES. Y otro punto también preocupante, Camila, es ¿cómo se haría ese cobro? No es lo mismo cobrarle a la persona que vende camisetas al que vende mangos, ¿sí? Digamos que, ¿cómo será ese cobro en tema de ganancias? ¿Cómo se va a calcular eso? Debe haber una fórmula también especial para esto. Y bueno, pues a nuestro oyente sería bueno también averiguar con la alcaldía de Envigado a ver cómo, pues si esto está en marcha ya, ¿no? O si funciona. Claro, pues porque por eso le preguntaban a Cristina, porque la oyente nos dice que en Envigado sí se cobra por el espacio público. Podemos averiguar si es así o no y cómo es que funciona. 11 de la mañana, 39 minutos. Sebastián, ¿a cuánto